Cristianos perseverantes. Vamos a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 25, donde la palabra de Dios nos dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La doctrina de la perseverancia de los santos significa que toda persona nacida de nuevo tiene la garantía de permanecer fiel, porque el poder de Dios obrará en su favor para que pueda de esta manera perseverar por encima de todas las circunstancias que vengan a la vida. En este sentido debemos entender que solamente tienen la capacidad de perseverar aquellos que hayan genuinamente nacido de nuevo. El verdadero cristiano no es cristiano hoy y mañana no. De seguro que has escuchado a alguna persona decir que una vez fue cristiana. El que dice eso claramente está evidenciando que nunca ha sido cristiano. ¿Significa esto que un cristiano no se puede descarriar? No. Pero sí significa que, aunque una persona se aleje del camino del Señor, se considerará solamente como eso, como alguien que está alejado. Pero nunca jamás se creerá separado definitivamente, sino que sabe que tarde o temprano tendrá que reconciliarse y regresar al camino. De otra manera, no tendrían sentido las palabras de Santiago que dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19 y 20. La doctrina de la perseverancia de los santos plantea que toda persona que se convierte de verdad y que por ende nace de nuevo, goza de la certeza de que un día estará con su Señor en la patria celestial, donde vivirá por siempre en la gloria eterna de los redimidos. Recuerde que la salvación es un acto obrado por la misericordia de Dios, que en su gracia nos redime. Pero es necesario que el cristiano muestre con su conducta durante toda su vida que verdaderamente ha nacido de nuevo. Así que la estabilidad en la vida cristiana, en sus deberes como fiel siervo de Dios en la iglesia donde le toque desarrollarse, es vital para que se demuestre con evidencias que pueden ser verificables que ciertamente se ha operado un nuevo nacimiento. Si esta condición no está presente en la vida de la persona, es imposible que se pueda decir que es un verdadero creyente. Si estas señales no están presentes en tu vida como cristiano, si constantemente tu vida es un desastre, entonces eso puede significar que no eres una persona nacida de nuevo. No es posible que una persona que haya sido salva deje de serlo en algún momento de su vida. El Señor Jesucristo habló con mucha claridad acerca de la seguridad de la salvación. Él dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 38 al 40. Así que, acogiéndonos a las declaraciones del Señor en este pasaje, nos podemos dar cuenta que toda aquella persona que deposita su fe en Jesucristo primero tiene vida eterna y luego le aguarda al final la resurrección de forma inequívoca. Y esto es así porque es el mismo Señor que da la salvación el que garantiza la perseverancia de los santos.
Veamos entonces de qué maneras los cristianos perseveran. En primer lugar, cristianos que perseveran en la fe en Cristo. Y esto tiene que ver con la convicción, tiene que ver con la certeza, tiene que ver con la firmeza de que la esperanza está puesta y debe estar puesta solo en Dios. El apóstol Pablo lo define de la siguiente manera: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12. La fe del cristiano está puesta en una sola persona, la persona del Salvador Cristo Jesús, quien es el mismo Dios del Antiguo Testamento. O sea, Jesús es Jehová, el mismo buen pastor del Salmo 23. Así que la fe verdadera tiene que estar puesta solo en Jesucristo, el único que puede salvar. Dice la Escritura: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, versículos 11 y 12. La fe no se puede dividir, no se puede creer en dos señores. Esto fue lo que dijo el Señor al respecto. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo 6:24. Muchas personas dicen creer en Cristo, pero también creen en otras personas en la misma medida en que dicen creer en el Señor. Y esto lo único que demuestra es que no son genuinos creyentes. Pues es necesario creer solamente en Cristo y en nadie más para poder ser salvo. Dice la Escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6. Así que la fe no puede estar puesta en Jesús y en María, por ejemplo, pues es solo Jesús el que salva. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Hay un solo Salvador, Cristo Jesús, el cual es suficiente para salvarnos y no necesitamos nada más. Él se encargó de hacer toda la obra que era imprescindible para salvarnos, para redimirnos, para expiar todos nuestros pecados. Y nos ha colocado junto con Él en los lugares celestiales. Efesios 1:3. Es por esto que Él dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versículos 1 al 3. La salvación no depende de ninguna cosa que nosotros hagamos, sino solamente de lo que hizo Cristo. Haga solo eso. Crea de todo corazón en Jesucristo. Su fe debe estar puesta solamente en Él. En segundo lugar, cristianos que perseveran en la vida cristiana. Aunque hemos dicho que la salvación no depende de ninguna cosa que nosotros hagamos, los cristianos tenemos el deber de observar una conducta intachable en toda nuestra manera de vivir. Porque la Biblia dice muy claramente en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad tiene que ver con la conducta. Tiene que ver con la manera como nos conducimos en la vida, con la manera como pensamos, con lo que decimos y también con aquellas cosas que hacemos. Así que debemos ser coherentes con lo que predicamos. Debemos vivir lo que predicamos.
Se espera que vivamos vidas íntegras, de tal manera que nuestra manera de ser sea un testimonio vivo del Evangelio que nosotros decimos creer. Otro aspecto importante es que el cristiano no depende de su fuerza, sino del poder de Dios que le ha sido impartido por el Espíritu Santo que mora en él. Tal y como lo vemos en Zacarías 4:6, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí termina esa cita. Entonces debemos saber que el cristiano está dotado de voluntad por el Espíritu Santo para rechazar aquellas cosas que no le son lícitas, para no dejarse seducir por ellas. Dice el apóstol: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 6:12. Y este es un recurso que está a nuestro alcance y que debemos utilizar. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, versículos 12 al 14. Así que el cristiano ya no es un esclavo del pecado. El yugo de Satanás ha sido roto por el sacrificio de Cristo en la cruz. De manera que el cristiano no tiene excusa para deslizarse en el pecado. El cristiano es un esclavo, pero de Cristo. Y este es un esclavismo bendecido, pues se vive bajo el yugo fácil y la ligera carga del Señor. El cristiano no es él y sus circunstancias, no. Y esto no es estoicismo, sino dependencia de la voluntad perfecta de Dios para su vida, pues el Señor exige que el cristiano tiene que ser perfecto como su Padre que está en los cielos es perfecto, dice el Señor en Mateo 5:48. Esa es la meta del cristiano. Y debe tenerla siempre presente en todos los actos de su vida. El cristiano honra a Dios en todo lo que hace. Como siempre decimos, no hay nada secular en la vida de un cristiano, sino que todo es un acto vivo de adoración a Dios. Romanos 12:1. Todo lo hace para agradar a Dios y le da la gloria a Dios en todo lo que hace. Finalmente, cristianos que perseveran hasta el fin. La salvación no depende de nuestro libre albedrío, o sea, no es porque tenemos libertad para elegir que elegimos a Dios. El ser humano no tiene capacidad ni voluntad para elegir a Dios por su propia cuenta, pues el pecado que mora en él se lo impide. Esa es la razón por qué es imprescindible la acción del Espíritu Santo en el momento de la predicación. Cada vez que una persona decide tener fe en Dios, tener fe en Jesucristo, esto no le viene dado por su intuición personal, sino que es por inspiración divina. Esta intervención de Dios en la vida de los seres humanos, tal y como ocurrió con la famosa confesión de Pedro, es la única manera como los seres humanos podemos reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pedro no identificó a Cristo como el Hijo de Dios por su propia iniciativa, sino porque se lo reveló Dios mismo, así le dice el Señor. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:18. Esta revelación divina al corazón humano garantiza la seguridad de la salvación, de tal manera que quien es bendecido con esta elección
puede estar completamente seguro de que ha sido salvo para siempre. Es a esto que se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 27 al 29. Esta elección es la que garantiza que el cristiano transitará su vida siendo fiel a Dios hasta el final de su existencia terrenal. Dios te bendiga.